Hoy estamos con Marisol Domínguez, que es una abogada especialista en temas inmobiliarios, a quien le agradezco mucho su tiempo y con quien platicaremos de un tema muy interesante. Vamos a hablar de intestados, aquellas personas que normalmente dejan pasar el tema de hacer un testamento. Y pues Marisol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Un gusto de nuevo estar en Hora Inmobiliaria. Gracias. Muy buenos días, Yanis. Pues acá estamos nuevamente con ustedes para tratar temas de asuntos jurídicos que tengan que ver con cuestiones inmobiliarias. Pues muchas gracias. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a entender qué es un intestado. ¿Cuándo hablamos de un intestado? Bueno, un intestado son aquellas situaciones en las cuales las personas, todas las personas físicas, y también puede ser personas morales, pero en general es personas físicas, mueren y dejan sus bienes sin un testamento, ¿sí? Sin un testamento, sin un documento específico, ya sea notariado o privado, donde manifiesten ellos cuál es la intención de que sus bienes, todos sus bienes que adquirieron durante la vida, inmuebles o muebles, pasen a ser de sus hijos, de su esposa, si no están casados, de su concubina. Y entonces nos metemos realmente, este es un problema muy, muy grande que hay en todo México, porque es una costumbre realmente no dejar el testamento. Realmente estamos año con año, todos los estados y la federación se han puesto de acuerdo para que los meses de septiembre y octubre hacer todo un movimiento a través de los notarios públicos para que bajen la cuota del testamento, y entonces invitemos a todo el mundo a dejar nuestro testamento, porque como que nos da un poquito de cosita dejar el testamento. Decimos, ¿cómo? No me voy a morir. No, pero es dejar. El no hacer un testamento es una garantía de dejarle problemas a nuestros hijos, a nuestros sucesores. Es una garantía completamente. Correcto, sí, pues creo que ahí vamos también a partir a hacer un parteaguas en esto. Pues sí, cuando una persona tiene bienes o no tiene bienes y puede tener en el futuro, que yo creo que esto es algo muy común, ¿no? Las preguntas que a veces yo me hago y que le hago a otras personas, incluyendo a mis hijos, es: ¿cuándo vas a hacer tu testamento? Tienes 24, 25 años, nadie tiene comprada la vida, y pensamos que esto pues, se tiene que hacer pues ya cuando esté casi uno en la tumba, ¿no? Y no es así. La vida puede ser tan fugaz como no tenemos idea cuándo va a terminar. Y pues como dices, le podemos heredar muchos problemas en vez de muchos bienes a las personas. Y creo que aquí me gustaría tener así como que una anotación y tu opinión al respecto. Supongamos que yo no tengo ningún bien el día de hoy, pero en el futuro llego a tener una casa, ¿no? Y es mi casa. Hoy puedo hacer yo un testamento y decir: todos mis bienes presentes y futuros los puedo dejar a una sola persona, por decir algo, ¿no? ¿Eso es posible? Mira, eso se llama testamento universal y es posible, claro que es posible, pero siempre y cuando utilicemos la figura del notario público. Porque acuérdense que el notario público es quien nos da la fe, es quien es investido de una fe pública, por lo cual es la única persona en el Estado que nos puede avalar. Quiere decir que su palabra vale, tiene peso ante la ley. Lo que no podría hacer cualquier ciudadano común y corriente, porque nada más estaremos en calidad de testigos. Como se hace un contrato y somos testigos, ¿sí? Pero que es un avalúo, ¿por qué? Porque avala su firma, avala su nombre, y ¿qué otra parte avala? Que este documento que nosotros realizamos se le pone un folio y se ingresa al registro público de la propiedad y del comercio. Es ahí donde se eleva esta categoría y entonces ya lo tenemos dentro de las instituciones públicas. Ahora, vamos a retomar la parte cuando no hay un testamento. ¿Qué sigue cuando no hay un testamento? Vamos a pensar que el día de hoy, desgraciadamente alguien nos deje este mundo y no nos deja un testamento. ¿Qué deberían hacer los familiares o las personas que tienen interés?
Sí, mira, desafortunadamente en esta etapa que estamos viviendo en este 2021, con todo el año pasado tan difícil que tuvimos de la pandemia, estamos teniendo una situación fuertísima a este nivel, porque muchísima gente se fue sin dejar testamento, precisamente por esta situación. Sí, fue una situación de una pandemia en la que estamos viviendo todos los seres humanos y eso es algo que no nada más se está viviendo en México, se está viviendo en todo el mundo. Cada país tiene sus propias normas y reglas. Específicamente vamos a hablar de México. ¿Cómo funciona? Nosotros es una herencia legítima, podemos decirle, donde todos los que creen tener derecho sobre el bien, es decir, en general los hijos, la concubina, la esposa, ¿sí? O todos los hijos registrados, aunque no sean del matrimonio, consideren tener derecho sobre el bien o sobre los bienes que la persona dejó en vida, ¿no? ¿Cuáles? Todos los bienes muebles, todos los inmuebles, todos los tesoros, todo lo que tenga que ver con que sea cosa, ¿no? Que sea cosa, que no sea persona, todo lo que sea cosa. Entonces, a partir de ahí tendremos que hacer esto ante un juzgado familiar. ¿Qué tenemos que hacer ante un juzgado familiar? Tenemos que hacer, llegar ante un juzgado familiar y solicitar un juicio sucesorio, ¿sí? Intestamentario, ¿sí? Que es una sucesión legítima como consideramos, ¿ok? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Siempre se hace en todos los juzgados familiares de todos los estados de la República. Estamos platicando de las sucesiones intestamentarias. Es cuando una persona no deja un testamento, desgraciadamente fallece, y pues esto ha sucedido en el último año, hemos tenido sucesos de esta naturaleza y por ello pensamos abordar el tema. Entonces nos quedamos, Marisol, en dónde inicia un juicio de esta naturaleza. Ayúdanos con esto, por favor. Okay. Bueno, esta naturaleza de un juicio sucesorio intestamentario inicia cuando no hay testamento, ¿no? Cuando no se cumple la condición también del heredero, porque puede ser que también pudimos haber dejado un testamento, pero no el heredero fallece. Entonces, nuevamente hay que volverlo a hacer, ¿sí? La forma de hacerlo es a través de un juzgado familiar. En un juzgado familiar tenemos que llegar y realizar, ¿sí? A través de un abogado. Es muy importante que entiendan esta parte porque luego mucha gente quiere hacerlo sola y realmente es un juicio bastante duradero y que lleva muchas etapas dentro del procedimiento, que es importante, ¿no? Y tiene muchos tecnicismos a seguir. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es la denuncia de la sucesión. Es súper importante. El juicio sucesorio intestamentario está dividido en 4 etapas. La denuncia de la sucesión, sí, intestamentaria, que va acompañada de la declaratoria de herederos, el nombramiento de herederos y la albacea. Estos 3 puntos forman parte de uno solo que se llama denuncia de la sucesión y puede durar desde 4 hasta 8 meses. ¿Por qué? Porque a través del juez tiene que solicitar informes a la Dirección de Notarías del Estado y tiene que solicitar informes a la Dirección de Registro Público de la Propiedad. En nuestro estado, en el caso de nuestro estado, todo se encuentra en Chetumal y todo tiene que ser vía legítima, es decir, que no podemos hacerlo nosotros por ellos. ¿Ok? Ese es el paso número 1. Entonces es súper importante que lo entiendan. La segunda etapa, inventarios y avalúos de la sucesión. Estos inventarios y avalúos de la sucesión realmente generan muchos gastos, por eso siempre tenemos que estar al pendiente de dejar. ¿Por qué? Porque hay que hacer avalúos de cada una de los inmuebles que se hayan encontrado con el nombre de la persona que falleció, o de los avalúos a través de un perito en donde nos permita saber cuál es el valor real o el valor no comercial, pero el valor tasado dentro del gobierno de nuestro bien o de nuestros bienes, ya sean muebles o inmuebles. La tercera es la administración de los bienes de la sucesión. ¿Qué es la administración de los bienes de la sucesión? Es decir, cómo el juez va a dividir estos bienes, ya sea porcentajes, ya sea en casas, o sea, es todo un proceso.
Y la cuarta es el proyecto de partición y adjudicación de la sucesión. Ese proyecto de partición y adjudicación de la sucesión es la última etapa. Y uno diría, ay, pues se escucha bien bonito, son nada más 4 etapas. Sin embargo, aquí tenemos otro de los problemas. Cuando los herederos no se ponen de acuerdo. Entonces pueden haber juicios sucesorios intestamentarios que pueden durar hasta 10 años dentro de un litigio jurídico porque no se ponen de acuerdo en cuáles son los porcentajes, hasta que el juez tiene que tomar una decisión, pero hay muchas diferentes vertientes y aristas en las cuales los abogados pueden participar. Entonces, realmente el juicio sucesorio intestamentario es bastante largo, es complicado y genera gastos para todas las partes. Sí, y también creo que puede llegar a generar molestias, como dices. He visto juicios sucesorios de naturaleza complicada, en donde llegan partes inclusive que ni se tenía conocimiento que existían y que también señalan que son parte de la masa a heredar. Y esto complica todavía más las cosas porque de repente dicen, ay, caray, pues no sabíamos que esta persona tenía estos derechos. Así que, pues bien, básicamente estamos hablando de un periodo largo. Marisol, nos quedan 2 minutitos. ¿Cuál sería tu consejo para todos, por favor? Miren, el consejo realmente es que todos dejemos un testamento, todos dejemos nuestra voluntad. ¿Qué es un testamento realmente? El testamento es la voluntad escrita de una persona de a dónde quiere o a quién quiere que todo lo que él generó o ella generó en vida vaya a parar. Los hijos, los nietos, la esposa, la concubina, el esposo, el concubino. Sí, ustedes deciden, porque si no lo deciden y no hay nadie que reclame, será el Estado en un futuro quien reclame sus derechos y vaya a parar a parte de las arcas del Estado, ¿sí? Para fundaciones, para lo que ustedes consideren, pero esto es así. Desafortunadamente, es una situación que si nosotros no procuramos, ¿sí?, poner en orden, nos va a traer muchos gastos a futuro, no a nosotros, no a quien fallezca, sino a todos nuestros herederos. Ok, pues Marisol, nuevamente te agradezco mucho que nos hayas brindado toda esta información. Seguramente en el futuro vamos a estar platicando más al respecto. Yo te agradezco mucho tu tiempo el día de hoy. Una inmobiliaria. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten